Buenas tardes, en esta unidad vamos a tratar sobre los aspectos éticos de la investigación. En la primera parte de la clase hablaremos de una perspectiva histórica, de los principios y los requisitos éticos de la investigación. En una segunda parte les comentaré acerca de los comités de ética y otros temas complementarios. La investigación en salud, dado que implica en la mayoría de los casos la participación de seres humanos, y esto implica riesgos, molestias e incomodidades que suele suponer para estas personas que participen en el estudio, requiere que se planteen cuestiones éticas y legales que a veces son difíciles de resolver. Generalmente cuando se hacen estas investigaciones en las instituciones, estas instituciones deben de considerar 3 áreas que van a limitar la investigación. Esto podría ser el diseño, la cantidad de individuos que se utilicen. Un área es bastante general y tiene que ver con la bioética, los principios bioéticos. Otra área tiene que ver con aspectos legales, que también es muy general. Y en medio de eso están las normativas de las instituciones que consideran tanto lo ético como lo legal. Y obviamente van a considerar las capacidades técnicas y de conocimiento que se requieren para realizar una investigación. El campo de la ética en la investigación está dedicado al análisis sistemático de estas situaciones para asegurar que los participantes de un estudio estén protegidos en cualquier momento del proceso de investigación. Y en último término, que la investigación clínica se conduzca de manera que sirva a las necesidades de los participantes, así como a las de la sociedad en conjunto. A veces se critica mucho el hecho que los ensayos clínicos trabajen con grupos muy seleccionados de personas, muy restringidos, con características muy restringidas, y que luego estos medicamentos se utilicen en poblaciones completamente diferentes. Eso tiene que ver entonces con esa estrategia que se conoce como restricción, que en la investigación clínica se definen adecuadamente con el fin de controlar lo más que se pueda las variables, características muy particulares de los pacientes, y luego se va a administrar el medicamento a otras personas que posiblemente no cumplan con esos criterios. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta charla. Primero hablaré sobre los aspectos históricos. Estas recomendaciones sobre derechos de los seres humanos que participan en una investigación y la reglamentación en relación con los deberes de los investigadores y las instituciones con los sujetos de investigación y con la comunidad científica son relativamente recientes. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron diversos juicios en torno a los crímenes cometidos por médicos nazis a prisioneros. El Tribunal Militar Internacional no solo se centró en el desarrollo de esos juicios, sino que también fue más visionario en el sentido de que empezó a hablar de las restricciones que se deberían de tener al conducir una investigación en seres humanos. Todo eso que se conoció de los excesos que se cometieron al hacer experimentación los nazis en Europa, y también los japoneses en China, hizo que el alcance fuera más allá de castigar a las personas que habían participado en estos actos deplorables. En 1947 se promulgaron una serie de principios sobre investigación en humanos, que se conoce como el Código de Nuremberg, que es la base de las normativas que se hicieron en el futuro. En este código, la Asociación Médica Mundial estableció en 1954 principios éticos para la investigación en humanos, que evolucionaron hasta dar lugar a la Declaración de Helsinki en 1964. Esos son los primeros antecedentes acerca de esas normativas y principios. Ya en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que estableció varios principios importantes como norma internacional. El artículo 7 es muy importante, que nos dice: ninguna persona será sujeta a tortura o castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante.
y lo más importante para la investigación, en particular, ninguna persona será sujeta sin su libre consentimiento a experimentación médica o científica. Esto era de 1966, cuando para ese tiempo todavía se estaban realizando algunos experimentos en seres humanos sobre investigación etiológica, que yo les voy a comentar que es la investigación etiológica, es parte de la investigación experimental. A partir de los años 60, los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA y otras agencias federales de Estados Unidos adoptaron y ampliaron estos elementos fundamentales, dando lugar a principios éticos que reglamentan la investigación que involucra a sujetos humanos. Pero estos principios éticos no surgieron solo como una evolución natural del proceso de investigación con seres humanos, sino que todo esto ocurrió también con respuesta a excesos que se dieron todavía en ese segundo periodo. El primer periodo de la bioética es aquel en el cual no habían principios éticos en la investigación. Si los habían eran muy generales, eran locales y bueno, ese es el primer periodo, el periodo previo. El segundo periodo es cuando surge este código de Nuremberg y las normativas que se dieron más o menos en esos años. En esos años, que es el que se conoce como el segundo periodo, se realizaron los experimentos de Tuskegee y estos se estaban realizando. En 1932, durante 40 años, un estudio llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos infectó de sífilis intencionalmente a 400 afroamericanos en una población de Alabama. No se les indicó qué se les estaba inyectando. Es una investigación etiológica porque las investigaciones etiológicas son investigaciones experimentales para conocer el efecto de una enfermedad sin que haya una intervención, es decir, conocer la historia natural de la enfermedad. Estos estudios ya no se hacen porque deliberadamente a la persona se le expone a la enfermedad para que se enferme o se infecte y luego pues podría administrársele algún tratamiento, podría ser. Sin embargo, la enfermedad se hizo de que la persona estuviera enferma de forma deliberada. A los pacientes se les medicaba con placebos, ni siquiera cuando se descubrió que la penicilina era efectiva para el tratamiento de la sífilis se decidió administrar este medicamento. Para 1932 no se conocía la penicilina, al menos el efecto que podría tener sobre la sífilis. Para los años 50 ya se sabía que la penicilina era efectiva para la sífilis y sin embargo no se les dio ese tratamiento. El estudio finalizó en 1972 debido a que algunos médicos se enteraron de lo que estaba ocurriendo y la prensa pues lo dio a conocer al público en general, y los investigadores argumentaron en ese momento que dado que los participantes eran afroamericanos pobres, aunque no hubieran participado en el estudio tampoco hubieran tenido el acceso al tratamiento. Esa fue una justificación después de realizar. Y van a ver que en otros estudios que se realizaron más o menos en la misma época, las justificaciones fueron similares, a pesar de que ya estaba este código de Nuremberg y Helsinki. En una institución del estado de Nueva York para personas con deficiencias mentales se realizaron diferentes estudios para analizar también la historia natural de la hepatitis y los efectos de la gamma-globulina sobre ella. A estos niños se les infectó deliberadamente con el virus de la hepatitis C. Los investigadores defendían que esta actuación pues estaba bien porque la mayoría de estos niños internados iban a adquirir la infección de forma natural. Todavía en los años 90, después de que ya se habían conocido estos experimentos de Nuremberg,
En un ensayo clínico aleatorizado realizado en Uganda sobre la profilaxis de la tuberculosis en pacientes VIH positivos con prueba positiva de tuberculina, al grupo control se le administró un placebo, a pesar de que ya desde 1990 los centros de control de las enfermedades habían dicho que en ese tipo de estudios no debería de administrarse un placebo. Hay otros ejemplos todavía en los años 90 en los cuales se siguió utilizando placebo a pesar de esas recomendaciones de los centros de control de enfermedades. De manera que porque aún seguían ocurriendo estas fallas y se seguían realizando investigaciones con aspectos éticos cuestionables, se empezó a trabajar en otra línea de la bioética, que es el tercer periodo de la bioética. Por ejemplo, entre 1946 a 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de Estados Unidos y que iba en la misma línea de el estudio de Tuskegee, en Guatemala se siguió trabajando con una investigación etiológica sobre la sífilis. No había consentimiento de las víctimas y eran en general soldados, personas privadas de libertad, pacientes psiquiátricas o personas que tenían alguna otra enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea. Y en ese tiempo pues ya se empezó a administrarse la penicilina, pero aún seguía siendo una investigación etiológica porque deliberadamente se estaba infectando a estas personas. De hecho, no se sabe si en realidad el gobierno de Guatemala conocía esta investigación, conocía todo lo que se estaba haciendo con estos pacientes. Hay algunos testimonios y pruebas de que también niños huérfanos alojados en un hogar de la ciudad de Guatemala fueron contagiados como parte de estas investigaciones. Es así que esto se conoció mucho después, pero en 1972, que terminaron esos experimentos de la sífilis en Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que los códigos eran difíciles de interpretar y aplicar en ocasiones, y las personas podría ser que los entendieran muy bien, pero dadas esas lagunas jurídicas y en esas normativas, entonces se empezó a trabajar en otros aspectos bioéticos. En 1974, la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y Conductual elaboró un documento en la cual se enunciaron los principios éticos básicos para formular, criticar e interpretar reglas o normas específicas de aplicación práctica en la investigación clínica en seres humanos. Así como para las leyes existe una normativa que nos permite interpretar y aplicar correctamente las leyes, el informe Belmont lo que hacía era acercar esas concepciones bioéticas que estaban en auge en ese tiempo a la práctica en la investigación. En 1978 esta comisión presentó el documento sobre los principios éticos y pautas para la protección de sujetos humanos de la investigación. Y esto es el origen de la moderna teoría ética de la investigación clínica, en el que se definen los 3 principios éticos básicos: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Hay otro cuarto principio que se fue agregando posteriormente, pero por eso es que a veces encontramos 3 y a veces encontramos 4. Eso, si bien es la base de los principios de la bioética moderna, es como un paso para una concepción un tanto más reciente de la bioética, de la cual les voy a hablar en la siguiente clase. Los principios éticos básicos, y voy a tratar este tema haciendo referencia a los estudios de la sífilis en los Estados Unidos, porque estos principios se hicieron de forma contestataria a todo lo que ocurrió en esas investigaciones.
En el caso de la justicia, el principio supone reconocer que todos los seres humanos son iguales y deben de tratarse con la misma consideración y respeto sin establecer otras diferencias entre ellos que las que redunden en beneficio de todos y en especial de los menos favorecidos. Por ello es necesario distribuir los beneficios y las cargas de la investigación de forma equitativa. En primer lugar, antes de hablar del estudio de la sífilis, en los ensayos clínicos la selección de los sujetos se hace de forma aleatoria. Una persona podría estar en un grupo terapéutico del tratamiento líder, que va a ser el tratamiento de referencia, o del tratamiento nuevo, que no se sabe si es igual de efectivo que el tratamiento líder. O podría pertenecer al grupo placebo, si es que hay un grupo placebo. Pero el hecho que la selección sea aleatoria implica que esa selección no vaya a ser realizada por ninguna persona. De manera que no puede darse aquello que si una persona quiere que alguien esté expuesta a menores riesgos, a esa persona la va a asignar al grupo de tratamiento líder, y a otra pues que no le importe lo que le ocurra, la va a asignar al grupo placebo, porque pues ahí ya se sabe que va a tener mayor riesgo de que no haya pues un efecto del tratamiento, o podría asignarlo al tratamiento menos efectivo. En todo caso, eso a través de la selección al azar hace que la distribución de las personas a los tratamientos o la distribución de los tratamientos en las personas sea justa, ¿ya? Porque no hay ningún criterio humano, simplemente una computadora que nos da números aleatorios o que nos dice quiénes van a ingresar o no al estudio. Los sujetos no deberían de ser seleccionados simplemente por su fácil disponibilidad, porque son manipulables, porque están en situación de dependencia, porque las personas se sientan obligadas a participar, sino que van a estar seleccionados por razones directamente relacionadas con el problema de estudio. Se trata de evitar poner en situación de riesgo determinados grupos de personas como niños, pobres o sujetos recluidos en prisiones o instituciones cerradas para el beneficio exclusivo de grupos más privilegiados. En el estudio de la sífilis en Estados Unidos, las personas que posiblemente tenían una menor representación jurídica, menos acceso a la salud, menos conocimientos, a esas personas se les expuso. El beneficio es alto de esa investigación, eso es indudable, se conoce cuáles son los efectos de la sífilis en cualquiera de sus 3 etapas, cuáles son las complicaciones que se espera de un paciente que no va a recibir tratamiento. Se conoce mucho de la historia natural de la sífilis a partir de esos estudios. Sin embargo, pues solo se expuso a las personas más vulnerables, a esas personas, un ciudadano común, entre comillas, no se le expuso, solo a estas personas. De hecho, la justificación, se recordarán que decía que ellos, aunque no hubieran sido incluidos en el estudio, si hubieran tenido sífilis, no hubieran podido pagar por su tratamiento. Entonces la población incluida debe formar parte de aquella que se resulte beneficiada por la aplicación de los resultados de investigación. De manera que, como dice en el primer párrafo, las cargas de investigación se deben de distribuir en forma equitativa. El principio de no maleficencia se considera que es uno de los principios más importantes. El primero que teníamos aquí, la justicia, y el de no maleficencia están en lo que se conoce como la primera línea de los principios. Los otros principios de los que vamos a hablar están en la segunda línea. Este principio obliga a no infligir daño a los participantes en el estudio. Y esto, ya que su protección es más importante que la búsqueda de nuevo conocimiento o el interés personal o profesional en el estudio. Deben de asegurarse la protección, seguridad, bienestar de los participantes, lo que implica, entre otras cosas, que los investigadores deben de tener la calidad y experiencias suficientes y que los centros donde se realiza el estudio deben de ser adecuados. En el estudio de la sífilis, a estas personas se les infligió un daño de forma deliberada. Ya se sabía que las personas pueden morir de sífilis. De hecho, pues
a 400 personas se les inoculó, pero el efecto fue más grande porque muchos de ellos infectaron a su pareja y muchos de ellos tuvieron niños con sífilis congénita. De manera que este riesgo se fue extendiendo. Ya se sabía para ese tiempo que una persona podría morir directamente por sífilis, y sin embargo se hizo ese experimento. Los riesgos de los pacientes podrían incluso aceptar los riesgos a los que son sometidos, pero un comité de ética puede valorar también esa diferencia entre riesgo y beneficio, y podría indicar que aunque el paciente esté de acuerdo en participar en el estudio, no lo haga porque los riesgos son demasiado altos. Ese es un aspecto que no siempre se considera. El comité de ética obviamente es un ente externo al investigador, y si tiene el conocimiento suficiente sobre estos aspectos, también tiene la autoridad para oponerse a la realización de un estudio por razones que crean justificables. Y les decía que tampoco basta con que haya la buena voluntad y el conocimiento, pues si surgen complicaciones durante la investigación, el centro donde se está realizando el estudio debe contar con el personal que pueda atender a esos posibles riesgos y con la capacidad técnica científica, con los tratamientos para poder tratar esas complicaciones. Luego está el principio de beneficencia, que como les había dicho está en la segunda línea. Este principio supone procurar favorecer a los sujetos de la investigación, no exponiéndolos a daños y asegurando su bienestar. Los riesgos e incomodidades para las personas participantes deben de compararse con los posibles beneficios y la importancia del conocimiento que se espera obtener, de manera que la relación sea favorable. La pregunta que se desea responder debe ser científicamente válida y por lo tanto que existe una justificación adecuada para realizar el estudio, que el diseño es metodológicamente correcto, ya que si no lo es, cualquier riesgo para los sujetos es innecesario, y el número de sujetos debe ser adecuado sin ser excesivo ni insuficiente. Entonces vamos a empezar por la primera parte. Favorecer, no exponiéndolos a daños y asegurando su bienestar. En el estudio de la sífilis no se aseguró el bienestar porque, a pesar de que ya se conocía que algunos tratamientos como las sulfas tenían un efecto reducido sobre la sífilis, no se les administró eso. Cuando ya se conocía que la penicilina era muy efectiva para el tratamiento de la sífilis, tampoco se les dio. Únicamente se les daba medicación paliativa como analgésicos o otros medicamentos. De manera que tampoco que estos principios que son contestatarios a los experimentos de Tuskegee, pues también contemplan que esto no ocurrió en esa investigación. Ahora, regresando a lo de la muestra, de esto hay mucho que hablar porque, en primer lugar, se cometen muchos errores cuando se calcula la muestra. No todas las preguntas se responden de la misma forma. Para eso utilizamos ciertos estadísticos, a veces una prueba de T, a veces una prueba de chi cuadrado, a veces una regresión logística, a veces una regresión de Poisson. Y lo mismo es para el cálculo de la muestra. No es lo mismo hablar de una investigación en la cual queremos determinar cuál es la prevalencia de prediabetes en personal de la salud. Ahí tenemos que utilizar una fórmula de estimación de una proporción poblacional. Vamos a los antecedentes y encontramos que más o menos las prediabetes en trabajadores de la salud va a variar entre un 10 a un 30%. Esa es la información que necesitamos, no solo el conocer el tamaño de la población, es decir, la cantidad de trabajadores en ese lugar. Si se hace un muestreo más complejo, como un muestreo estratificado, se deben de considerar otros aspectos, pero bueno, esa es una investigación descriptiva. Si lo que queremos hacer es determinar los factores de riesgo de la enfermedad arterial periférica, consideramos, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, pero podríamos preguntarnos sobre otros riesgos que no se han investigado tanto, como por ejemplo antecedentes familiares de enfermedades cardíacas,
de hipertensión, de diabetes, etc. El efecto que podrían tener esos antecedentes posiblemente sea menor que el que una persona fume o que una persona tenga diabetes o hipertensión arterial. Pero ahí lo que se quiere establecer es una asociación y por lo tanto la diferencia mínima detectable, una diferencia clínica. Para eso debemos de investigar estudios que nos presenten odds ratios o la diferencia de los riesgos. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el riesgo de enfermedad arterial periférica en un estudio de casos y controles en aquellas personas que tenían antecedentes familiares de enfermedad cardíaca y aquellos que no? Que serían los casos y los controles. Entonces, el hecho de no utilizar la fórmula adecuada puede ser de que a veces calculemos muestras más grandes de las necesarias para un estudio. Y ocurre una cosa que se conoce como la saturación de la muestra, lo cual es un concepto bastante importante. Porque a veces tomamos una muestra y ya llegamos a una conclusión. Seguimos tomando más muestras y la conclusión no varía tanto. Seguimos tomando muchas más muestras y la conclusión es muy similar a la que habíamos obtenido con una muestra más pequeña. Eso es saturar el muestreo, es tener más de lo que necesitamos. No necesitamos más pruebas para que nos digan los datos lo mismo, ¿ya? En el caso de las investigaciones descriptivas, podemos estar revisando muchos expedientes, por ejemplo en un estudio retrospectivo, para evaluar la frecuencia de hipotermia, posiblemente en adultos mayores. Y si cuando calculamos la muestra tenemos un exceso, tal vez, no sé, 300 boletas, que para mí eso sería excesivo para evaluar ese evento en particular, bueno, pues solo perdimos nuestro tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando se está administrando un medicamento? Un medicamento o una intervención quirúrgica o una intervención en general siempre tiene riesgos asociados. El utilizar una muestra más grande de lo necesario implica exponer a más personas a un riesgo innecesario. Si la muestra mínima debería ser de 100 personas y estamos haciendo, por no haber calculado bien nuestra muestra, un estudio en 300 personas probando un nuevo medicamento, una nueva intervención, estamos exponiendo a más de la mitad de esas personas a un riesgo innecesario. Bien, esto es importante porque de hecho dentro de las últimas concepciones que se tienen de la bioética también se trata a los animales como personas en cierta manera, pues hay normativas que hablan que se debe reducir la cantidad de animales en las pruebas de laboratorio, animales que van a ser sacrificados en algún momento. Por ejemplo, a veces eso va a ser frustrante para un estadístico porque dice, para este experimento se necesitan tantas unidades muestrales, por ejemplo 30 en cada grupo, pero ese es un valor grande desde el punto de vista de la bioética, exponer a tantos animales en cada grupo. Hay cuestiones en las cuales obviamente la bioética limita el actuar del estadístico, pero al final es investigación realizada en seres vivos, en seres humanos, y no se puede pensar de la misma manera cuando estamos hablando de control de calidad de botellas de agua, por ejemplo, que es un control destructivo. Todas las botellas que se examinan durante ese proceso de control de calidad se destruyen y ahí se quedan. Que estar pensando en animales, que todos los animales que participan en esa investigación de farmacología experimental se deben de sacrificar. Entonces, obviamente hay algo muy diferente en usar animales o seres humanos y objetos. Eso entonces va a limitar volvemos al estudio de Tuskegee, donde ya se conocía lo suficiente posiblemente para los años 50 de la sífilis, y aún así pues el estudio continuaba, ¿no? La autonomía, que es el otro principio de segunda línea, se relaciona con la capacidad de una persona para decidir por ella misma. Dado que esta capacidad puede estar disminuida por diferentes motivos como ignorancia, inmadurez, incapacidad psíquica, cualquiera que sea su causa, o por restricciones a la libertad, estos grupos vulnerables deben de ser especialmente protegidos. En el estudio de la sífilis, las personas tenían una menor representación jurídica, menor acceso a los servicios de salud,
menores oportunidades, menor educación académica. Todo eso los hacía grupos vulnerables. Entonces, si se tiende a pensar, por ejemplo, que un grupo vulnerable es una persona con enfermedad psiquiátrica, un niño, también se debe considerar esas personas que no tienen la suficiente autonomía como una persona que vive en pobreza extrema. De manera que ese otro principio tampoco se consideró. Este principio implica garantizar la confidencialidad de la información que se recoge, asegurando la protección de los datos. En la declaración de los principios también debería de incluirse otros aspectos. Como van a ser indicar cuando estamos haciendo nuestro protocolo que se va a mantener el anonimato en las bases de datos. Si una persona va a revisar esas bases de datos, por ejemplo, yo les he ayudado en algunos casos a quienes me lo han pedido, los R3, analizar sus datos. Yo no tengo por qué ver en la base de datos el nombre de sus pacientes. Es un requisito importante. Cuando alguien va a mostrar una base de datos, tal vez podría conocer el registro médico, ni siquiera eso, ¿ya? Esos aspectos son importantes a considerar. Bien, el consentimiento informado. El principio formal para aplicar el principio de autonomía es el consentimiento informado, que es otorgado por una persona que reúne los siguientes requisitos. Es competente o capaz legalmente para otorgar el consentimiento a recibir información necesaria. Ha comprendido adecuadamente dicha información y después de considerar la información ha tomado voluntariamente la decisión libre de coacción, intimidación, persuasión, manipulación, influencia o incentivo excesivo. Entonces recordemos que lo importante no es el documento, sino que es el proceso. O sea, el hecho que tengamos una firma de una persona para que participe en un estudio implica no solo que haya firmado, sino que se ha cumplido estos requisitos del proceso. El proceso es garantizar la seguridad del paciente, que el paciente conozca a lo que va a estar expuesto. Los requisitos éticos en la investigación. Las normas son declaraciones sobre la forma en la que determinadas acciones deberían o no realizarse en el marco de la investigación, y su finalidad es indicar cómo deben de cumplirse los requisitos derivados de los principios éticos fundamentales. Ya llegamos a la etapa de principios éticos fundamentales. La cuarta etapa, que es de la bioética contemporánea, tiene que ver con la ética personalista, ya no solo la principalista, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Tiene que ver con el respeto a los animales también, ya les hablé un poquito de eso. Y entre la ética principalista y la personalista existe algo intermedio, que son los requisitos de las investigaciones. Y esto empezó a surgir en las investigaciones a través de formatos o listas de cotejo en las cuales ya se habían hablado de los principios, se había respondido a esos principios, pero aún necesitaba asegurarse si se estaba considerando todo lo que debía considerarse. De hecho, una persona que está en un comité de ética obviamente debe tener una formación en bioética, debería de haber llevado un curso sobre prácticas clínicas, ¿ya? Debería de conocer también un poco de estadística, un poco de epidemiología, y en el comité de ética, como hablaré después, deberían de haber personas que conozcan suficiente de metodología de la investigación, epidemiología, estadística, etc. Lo importante es de que estas normas éticas, dado que uno solo aprende bioética a través de los ejemplos, de estar revisando muchos ejemplos de problemas que han ocurrido durante todo el tiempo, esos estudios de caso se parecen a lo que ocurre con las personas que estudian y practican las leyes, ¿no? El derecho. Es lo mismo. Entonces, un antecedente va a poder servir para justificar cómo se va a aplicar una normativa. Eso es importante. De manera que siempre se requiere de tener listas de cotejo, como los requisitos éticos de una investigación. Aquí están estos 11 requisitos: valor de la pregunta, balance favorable entre beneficios y riesgos, consentimiento informado, al que ya hablamos. Entonces veamos un poco más de estos requisitos. Como les digo, de primero se responde a los principios, luego
se hace una lista de cotejo. El valor de la pregunta de investigación. Hay investigaciones anteriores. Repetir una investigación por el simple hecho de tener un requisito de investigación no es correcto, ¿ya? Muchas veces esto nos va a limitar. O sea, yo que me dedico a asesorar investigaciones, o sea, reviso investigaciones, asesoro investigaciones, son obviamente dos tareas muy diferentes. En el caso del asesorar investigaciones, me he topado con algunos aspectos en los cuales yo no he estado de acuerdo con el comité de ética. Me he sentido molesto al recibir una respuesta. Pero al final de cuentas eso es natural, ¿no? O sea, una persona si realmente está haciendo una investigación porque le gusta, la quiere hacer, está enamorada de esa investigación, necesita ese conocimiento. Pero no ha considerado todos los aspectos bioéticos porque posiblemente no tenga la suficiente formación en bioética como es mi caso. Y no está, digamos, de lleno en todos esos antecedentes como una persona que está en un comité de ética y que tenga experiencia. Entonces esa misma persona va a decir, no, esto ya ocurrió y no lo vamos a permitir. O esto se debe justificar de esta forma y qué sé yo. Entonces, el valor de la pregunta de investigación implica que tengamos la suficiente argumentación para justificar que se va a realizar el estudio, sobre todo si se va a exponer a los participantes a riesgos particulares. Además, se deben de asegurar de que hayan suficientes investigaciones previas de calidad, incluyendo las realizadas en laboratorios sobre animales, para justificar que se pueda realizar ahora en seres humanos. Una persona que esté en el comité de bioética posiblemente no tenga los suficientes conocimientos de estadística, de metodología, y eso es importante para el siguiente requisito, que es la validez científica. La validez de una investigación tiene que ver con que uno investigue lo que realmente quiere investigar. Está por un lado esta cuestión de qué es lo que se requiere estudiar y qué es lo que uno va a terminar estudiando. Muchas veces no coinciden las cosas, entonces hay errores ahí. Hay por posibles sesgos que identifica fácilmente un buen epidemiólogo, pero existen otro tipo de aspectos que van a causar error sistemático. Por ejemplo, el hecho de no considerar ciertas variables que se van a convertir en factores de confusión. Relacionar esto con lo otro cuando la relación no existe, sino que está ahí porque estas variables están relacionadas con una tercera variable que no estamos considerando. Ahí hay un efecto de confusión. Entonces, a veces se dejan pasar estos aspectos si en el comité de bioética no hay una persona especialista en estadística. Porque, pues, hoy en epidemiología, posiblemente no sepa identificar ciertos sesgos y posiblemente no pueda valorar si la estadística que se utilizó era la adecuada, si habían problemas que no se trataron en el análisis de datos. Digamos ya en el paso siguiente, que es aprobar la publicación de una investigación. De cualquier manera, otro ejemplo podría ser un estudio en el cual está bien, en el cual solo haya una investigación previa y esa investigación no está basada en un cálculo adecuado del evento de interés. La investigación no era válida. Posiblemente el análisis no era el adecuado, posiblemente habían sesgos de información o de selección o factores de confusión que bien podría identificar una persona versada en estadística, pero el bioético no lo consideró y dejó pasar eso. Entonces ahí hay problemas. La competencia de los investigadores tiene que ver con sus capacidades científicas, cualificadas, con que conozcan también metodología científica, estadística, capacidad para alcanzar los objetivos de la investigación, pero también ser clínicamente competentes, es decir, proporcionar atención adecuada cuando los pacientes lo requieran, detectando precozmente efectos adversos que puedan aparecer o comprobando la ausencia de motivos de exclusión. Está el paciente ahí, bueno, o sea, va a ingresar este paciente, se hizo una revisión adecuada para saber si no hay alguna contraindicación que podría ser un motivo de exclusión del estudio. Todos esos aspectos hay que considerarlos. Luego, pues, vamos a ver.
La selección de los sujetos con justicia, ya hemos hablado un poco de eso, y pues la vulnerabilidad, el privilegio, los factores no relacionados con el propósito de la investigación hacen que hayan problemas, y todo eso se debe de evitar. El balance favorable entre beneficios y riesgos, también ya hablamos de eso, minimizan los riesgos potenciales, y a veces, aunque todo el mundo quiera hacer la investigación, pero si eso supone mucho riesgo, el comité de ética podría oponerse a la realización de ese estudio. En tal caso, pues obviamente existen otros mecanismos para seguir valorando la investigación, pero eso podría ser suficiente razón para que no se realice. Obviamente hay excepciones, enfermedades que no tienen ningún tratamiento, con sintomatologías muy graves, letalidad muy alta, no se tienen otros medicamentos, o los medicamentos que se tienen no están disponibles en suficiente cantidad. Todo eso podría justificar a veces el uso, la realización de un estudio que tenga riesgos de salud, efectos adversos muy severos, ¿verdad? Eso es una razón. La evaluación independiente del protocolo. Obviamente yo he visto algunos casos donde el asesor y el revisor son los mismos, lo cual no debería ser de esa forma. Bueno, ese es un aspecto. Y el consentimiento informado, ya hablamos de respeto por los sujetos seleccionados, de esto también ya hablamos. Lo importante es indicar también que hay que mantener la confidencialidad de los datos recogidos de los sujetos, informar a los participantes si aparece nueva información sobre la intervención o de su problema de salud, monitorizar cuidadosamente su estado de salud durante el seguimiento. También hay que tomar en cuenta la compensación de las lesiones relacionadas con la investigación y cómo podría atenderse a esos aspectos. Planificarlos desde el principio, o sea, un buen protocolo de un ensayo clínico considera esto: la compensación por los efectos adversos más esperados y por posibles efectos adversos que son poco frecuentes, pero que hagan que la compensación del paciente sea más grande, porque los efectos van a ser más graves. Y la ejecución honesta del estudio, que al final todo esto debe estar exento de intereses. Ya hay muchos aspectos que en algún momento los he mencionado, como los sesgos de publicación, que se publican más aquellos estudios donde se encuentra que hay un efecto de un medicamento. Podría ser que alguien haga su investigación independiente y no reporte, no publique su investigación cuando se dio cuenta que el medicamento que está promocionando, qué sé yo, en realidad hay suficiente información para indicar que no funciona ese medicamento. Y todos esos aspectos de conflictos de intereses son de los que voy a hablar también en la segunda parte de la charla, donde también hablaré sobre los comités de ética. Bien, quisiera saber si tienen alguna duda.